Muy buenas noches, el programa En Primera Persona, un viernes más, les va a acompañar. En el día de hoy tenemos la suerte, la compañía de tener a uno de estos grandes artistas asturianos, artista polifacético, no solamente en el mundo de la pintura, sino también en el de la escultura y en el mundo etnográfico. Un tinetense, ese clan tinetense que hace terruño en Oviedo y en cualquier sitio del mundo al que va. Tenemos la suerte de tener hoy con todos nosotros a Manuel García Linares. Muy buenas noches. Manolo Linares para todos, si no te importa. Efectivamente, es como me conocen. De hecho, cuando hacía la mili, porque yo soy García Linares, y además soy J. José Manuel, que no se usa, también se perdió porque era toda la familia. Pero curiosamente, haciendo la mili, resulta que yo nunca me enteraba, porque era el primer nombre y el primer apellido. Entonces, José García, yo no contestaba. José García no existía. No existía. Usted natural nace en Navelgas, una importante histórica localidad de Tineo. Cuénteme sobre Lulo Nieto, Enriqueta, su familia, qué hacían, cómo era aquello. Bueno, pues yo nací en una pensión al lado del cuartel de la Guardia Civil. Y en esa pensión mi padre, junto a mi madre, pues daba muy buena comida. Y teníamos ganado, teníamos algunas fincas, teníamos un poco de todo, se hacía de todo porque la vida era autosuficiente, no había dónde comprar, ni había tal. La fruta la tomábamos en los árboles, ¿no? Y ahora no, se desperdicia completamente en la que hay la poca. Y yo creo que yo no sé si eso fue casualidad el estar al lado del cuartel de la Guardia Civil, porque mi padre había estado condenado y preso, entonces cuando salió tenía que presentarse a la Guardia Civil durante un tiempo, que eso yo ya casi ni lo recuerdo. Pero bueno, no hacía falta porque los guardias civiles estaban todo el día tomando vinos y copas dentro del bar, así que había familiaridad total. Y ahí me crié yo. ¿Cómo transcurre esa infancia? Hasta los 4 años al colegio. ¿Y hasta cuándo está usted en Navelgas? Bueno, yo en Navelgas nunca lo abandoné, aunque estuve fuera, pero una cosa es vivir físicamente en un lugar y otra cosa es tener el sentimiento del lugar. Entonces, yo creo que nunca lo abandoné. Pero bueno, yo en principio ahí, o sea, yo cuando llegué, Navelgas era un sitio muy pujante, tenía grandes ferias. Yo, de hecho, nací un día de feria. Y realmente, pues, empecé a la escuela, eso, lo que se llama aquí ahora preescolar, o sea, o jardín de la infancia y tal, con unos maestros que no podían ejercer como tal y montaron algo que se llama academia. Y a la academia iba yo. Y entonces ahí, bueno, pues empecé a hacer mis primeros pinitos en las historias estas accidentales. Al principio iba muy a gusto, luego me costaba trabajo, o sea, tenía que arrastrarme un poco para ir. Pero curiosamente, bueno, yo un buen día se me olvidó el libro, la picardía del niño que dice... Las pillerías de los niños. Exactamente. Entonces, la sabiduría popular. Pero se me quedó grabado porque me puso con los mayores que tenían dibujo aquel día. Ellos eran... don Ladis, el que me daba las clases a mí, y don Eugenio, que luego se marcharon a la Argentina. Entonces yo ahí me aficioné mucho al tema ese. Entonces me había quedado grabado que eran los miércoles, ¿no? Un día de estos que era cuando tenía dibujo. Y los miércoles perdía el cuaderno. Perdía el cuaderno. Era el Rayas, que era el famoso, el Rayas, sí. que los de mi generación nos podemos acordar de él. Pero le pillaron. Entonces, estos fumaban y salió a la puerta, y de pronto, en la puerta, de pronto se encontró el Rayas, que yo lo tiraba al huerto de al lado, pero quedó enganchado en la red metálica. Entonces entró para allá a reclamarme y ahí se me acabó la aventura. Pero yo, de todas las formas, mi madre tenía unos encargos los días de mercado y tal, de recoger para una mantequera de Tineo las mantequillas, y le traían los paisanos mantecas y tal. Y un día se despistaron por ahí, yo cogí en
en el piso, pues me dediqué con la mantequilla a pintar todo lo que encontré. Cuando aquello, la mantequilla tenía mucho valor. No tanto como el óleo ahora, o los acrílicos, pero yo empecé a dibujar las mesas y no saben cómo me subí a una lámpara incluso. Y luego se vieron negros porque claro, había que recoger la mantequilla para que no se perdiese toda. Bueno, evidentemente. Y esas eran de las historias que realmente denotaba que yo era ingenioso. Y la afición a la pintura, pero es desde muy pequeñito, ¿no? Sí, ya sí, ahí, a los 3 años le surge. ¿Tiene algo que ver aquello con los largos reposos que tenía que hacer por el tema médico suyo? Eso fue posterior ya estando en el colegio, que tuve una infección intestinal, y entonces me mandaron, curiosamente en invierno, a tomar baños de sol. Entonces me llevaron al pueblo y bueno, pues ahí yo aproveché. Pero ya en el colegio, cuando aquello yo realmente me habían requisado, tuve una caja de pinturas que me había hecho un carpintero ahí en Navegas, se lo traje. Y entonces ya por este tiempo, cuando realmente salía a la luz, yo me iba a lavapiés y tal, junto a las duchas, y ahí me refugiaba a pintar mi cuadro y tal, hasta una hora, media hora antes de levantarse. Pero realmente creo que fue el padre Álvaro en el dormitorio quien me descubrió y me requisó el material. No sé, pero esto de la pintura yo creo que no estaba demasiado bien visto por su padre, ¿no? Que le decía que se dedicase a otra cosa. Es que mi padre tenía los informes de que se me daban bien las matemáticas y que bueno, que yo tenía actitudes. Entonces, pues mi padre, claro, en ese mismo sitio donde había vivido la academia fueron luego las oficinas de la Aurífera Asturiana. Entonces los ingenieros y los químicos estaban en mi casa, teníamos la fonda enfrente y tal, y de pronto pues él soñaba, o sea, eso de que se dice hoy, o sea, esa frase de no quiero que mis hijos pasen lo que pasé yo, entonces, bueno, pues realmente él soñaba con que yo fuese arquitecto o ingeniero. Y lo de artista era otra cosa mucho más utópica. Vas a ser un bohemio, un muerto de hambre y tal, cuando, bueno, no iba descaminado. No, por favor. Pero bueno, lo que sí es cierto es que yo siempre dije, no, ya que no he complacido a mi padre eso, no puedo pedirle un duro a mi padre. Entonces, bueno, ¿tú qué quieres que? Nada, cuidar, pues voy a cuidar vacas. Entonces yo estaba en el pueblo, iba con las vacas al prado, las dibujaba, iba practicando cosas y de pronto yo conocía los concursos que se hacían en Oviedo. Entonces, pero antes de eso, usted viene a Oviedo a estudiar el bachillerato. Sí, estaba ¿Por qué Oviedo? ¿Y en dónde lo hace? Pues aquí en Los Dominicos. Los Dominicos, aquí bueno, entre otras cosas, un pariente de mi padre, el padre Celedonio, estuvo de rector ahí en el colegio. Luego se marchó a México. Entonces, y bueno, pues esto yo creo que fue uno de los motivos. Había varios varios dominicos de la zona aquella. De hecho, acaba de fallecer un padre, Rorro. Y José Antonio. Y José Antonio, sí, José Antonio de Oviedo, pero de allí, de la zona aquella, pero había varios. Rodríguez. Exactamente, sí, señor. O sea, hace poco murió uno de Miño también. Bueno, y ahora murió uno de Cangas. O sea que realmente en aquella zona también los que no venían a Oviedo, posteriormente que fue Instituto Laboral, iban a Corias. Hay cantidad de gente que del centro iban también a Corias. Es que el centro de Corias era otro centro muy importante a nivel de cultura. Bueno, de hecho, aquí en Navelgas hubo una fundación y había dominicos. Mi padre fue a clases en los dominicos en Navelgas, que curiosamente a mi padre cuando la guerra lo juzgaron. Y bueno, le salió una condena, pero salvó por pelos. Pero a los dominicos no salvó nadie. Los cogieron, los sacaron y en la primera curva se los cargaron. O sea que, y ahí ya, aunque volvieron luego, pues ya no fue lo mismo. Luego unas monjas ya vendieron eso y ahí está el edificio que fue una donación de un emigrante, pues está abandonado. Entonces, ese es el motivo de venir a Oviedo. Yo creo que la vinculación que había con los dominicos. Y aquí compatibiliza en Oviedo el bachillerato con la Escuela de Artes y Oficios. Aquí después yo pasé brevemente por un sitio, digamos, de castigo. Me metieron en San Isidoro, estuve creyendo que ahí me iban a convencer y tal. Pero ahí estaba Fernando Vances. Entonces, Fernando Vances
se emocionó con mi afición al arte. De hecho, pintaba la catedral, pintaba pared, y me llevaba a casa en la calle San Marcos y me daba libros del Greco. O sea, en vez de bajar, entonces ya entré en artes y oficios y ahí realmente ya... ¿Qué artistas conocen artes y oficios que le hayan influido realmente? Bueno, ahí estaba Folgueras, estaba Rafael Borbolla, había gente francamente buena. De hecho, estaba Segura en figura, que era buenísimo. Y bueno, pues ya luego eso me quedaba un poco corto. Entonces, bueno, ¿El artista nace o se hace? Uno puede empezar a aprender, igual que aprende a escribir, aprende a dibujar, aprende a pintar. Pero una cosa es el hacer un cuadro, el hacer una obra de artesanía, y otra cosa es hacer una impronta en donde tienes que dejar tu huella, o sea, que refleja algo, buena o mala, pero de tu personalidad. O sea, tenemos todos los ejemplos, desde Van Gogh a Gauguin. Toda esta gente realmente no tenían ningunos así grandes principios, pero el temperamento lo llevaban y lo dejaban reflejado. O sea, que tú puedes ser Chagall, pero pues toda esta gente realmente... incluso cuando se habla del Greco, las figuras, pues, a lo mejor tenía un efecto, pero era genial en su composición, en las luces, en todo esto. O sea y cuando aquello, además, trataban de hacer sus propias pinturas. O sea lo que pasa es que eso, como todo en la sociedad de consumo, el arte pasó a ser un bien de consumo, un bien de intercambio comercial. Entonces, ya surgen las galerías como surgieron las zapaterías. ¿Su primera exposición dónde fue? La primera. La primera, pues es muy posible que haya sido en Luarca, en el Náutico, pero bueno, era una cosita de andar, porque bueno, aquí hice una también en Rívoli, en los bajos del Rívoli. En los bajos del Rívoli, sí, quizá. Había hecho una exposición Úrculo y detrás yo. Sé que es, bueno, ibas exponiendo por cualquiera. Cuando aquello, en aquella época había unas galerías propias de entidades, de cajas de ahorros, de asociaciones, y realmente tenía la cosa mucho interés porque no había prácticamente ningún comercio por medio. Y luego sí, fue en el Ateneo de Gijón, fue una exposición ya importante, con mucho eco, y a partir de ahí ya, pues ya empecé a volar por... Y luego, entre Oviedo y París. Cuénteme aquella etapa y cómo subsistía allí. Y hasta en París llegan los tinetenses y vuelven a hacer... Oye, pero es que el presidente de la República, que aquí decía... Maldonado, ¿no? Que vivía del oro en José Maldonado. Y el hombre vivía en un cuartucho de mala muerte, en la Rue de la Glacière, con la mujer, con una cuñada y con una sobrina. Entonces tenían en un pasillo fuera, que cubría 4 o 5 departamentos, y con unos váteres comunes, uno en cada extremo. Era eso al aire libre, o sea que en el pasillo. Y ahí es donde vivía Maldonado, dando clases, o sea, vivía de sus Pero ahí conoció más personajes. No, estaba Macrino Suárez de Luarca, estaba... bueno, luego ya... Esteban, ¿no? Esteban, el compañero mío. Sí. Esteban Iglesias. Sí, pero ese ya lo conocí en situación laboral. O sea, yo un día, para subsistir, tenía que hacer... O sea, yo iba de 5 de la mañana a 7, iba a limpiar oficinas, a la Rompolan. Ese yo, cuando llegué, me diera una dirección en el tren y dice, vete si quieres trabajar a tal sitio. Entonces preguntas por fulanito tal, bueno, llego para allá y tal, y me dije, ahora en verano tenían algo de publicidad. Y bueno, me dijeron, bueno, más adelante a ver y tal, pero yo tenía que buscarme la forma de costearme
la estancia. Iba cambiando todos los días de habitación buscando la más barata. Entonces, en ese momento, Macrino Suárez le dije dónde había estado, que había preguntado por, nunca se me olvida el nombre, Óscar Tebar Hernández. Dice, que no sé, no me enteré nunca quién era, pero dice, tuviste suerte porque en aquella época había bastante policía secreta controlando y tal. Dice, porque a lo mejor si te dan trabajo, a lo mejor al volver te detienen. Y eso, dice, estuviste en la sede central del Partido Comunista. Bueno, y ahora que el Partido Comunista, que es como una ONG de caridad, pues en aquella época era terrible, o sea, era terrible para la situación. Todo esto ha cambiado. Recuerdo que Maldonado me preguntaba cómo está España. No, lo están haciendo muy bien. Incluso hasta Picasso conoció. Sí, bueno, Picasso en Demagogo conocí, bueno, Orlando, ¿no? Orlando Pelayo. La primera vez que se abrió que se habló de Orlando Pelayo, aquí en Asturias, yo creo que vine yo hablando porque nadie sabía quién era Orlando Pelayo. Usted estaba en los Ateliers Saint-Germain, ¿no? Sí, exactamente, sí. Iba a la Escuela de Bellas Artes porque cuando se habla del mayo del 68, no, el mayo del 67 fue donde empezó ya los movimientos ahí. Y empezó por la Escuela de Bellas Artes. Era Ben, un italiano que estaba ahí, que fue uno de los revolucionarios, que además, curiosamente, inundó París con unos papeles de esos de estraza, de rollo. Todo dice, el arte no existe para, el arte es la merda, y luego editaron unas pintas y unas cosas y tal. Bueno, pues esos papeles están en el Bobor, luego se cotizaron. Aquí, vamos a la sociedad de consumo, es como un gran molino que lo absorbe todo y lo convierte en espagueti. Entonces estamos ahí. Y bueno, pues realmente teníamos unas reuniones en el café de Montparnasse y ahí, que por cierto, un día llego y Macrino me enseña un sofá de estos de Sky con una serie de agujeros. Y dice, mira, esto fue hace 2 meses que ametrallaron cuando la OAS. No, era todo emociones. Cuando dice, ¿y de qué vivías? Pues de milagro. Eso, voy a las oficinas estas de la Rompolang y antes de entrar me sentaba en la puerta de una tienda que estaba cerrada todavía, tenían el periódico, tenían la leche, tenían el pan, cogía una barra de pan y un día se sienta otra persona al lado mío y tal, empezamos a hablar y también iba para el mismo destino, a limpiar oficinas en la Rompolang, que era en los Campos Elíseos. Y de Oviedo a Madrid. Pero estando ahí, empezamos a hablar, ¿y tú de dónde eres? No, yo soy... yo vengo de Oviedo y tal, soy asturiano. Y dice, coño, de Oviedo soy yo. Dice, sí. ¿Y tú quién eres? Hijo de Alfonso Iglesias. Esteban, un personaje. Yo los conocí a los dos, igual primero, Alfonso y tal, pero primero murió Alfonso, Esteban y luego Alfonso. Sí, Esteban murió muy joven. Sí, o sea, murió mucho más joven. Y luego Alfonso coincidía con, estaba en la peña del Mesón del Conde conmigo. Yo trabajé con Alfonso algún proyecto, compartí con Alfonso algún proyecto. Y de Oviedo a Madrid, ¿por qué se trasladó a Madrid? ¿Acaso para completar su formación? Bueno, hay una cosa. Yo fui, la primera vez que fui a Madrid, fui representando a Asturias a un concurso nacional, en donde saqué la medalla de plata. La medalla de oro la sacó una chica de Alicante y luego la de bronce la sacó... Aquellas de educación y descanso, ¿no? No, esa era organizada por los sindicatos. Entonces, bueno, pues ahí estuve y curiosamente yo fui por primera vez ahí, íbamos a un albergue en la Casa de Campo, vamos en el metro y era una prueba en el Paseo del Prado. Entonces salían unas niñas de un colegio y tal, y se pusieron a hablar conmigo. Pues hacíamos 2 pruebas, unas de estudio y otras al aire libre. Y de pronto me dice, ¿tienes un acento? ¿No eres de aquí? Dice, no, soy asturiano. Entonces una chica dice, oye, ¿y conoces el mar? Oye, me quedé joder y dije, coño. Y luego me di cuenta que gente que de la zona de Arizona que estaban viendo el mar enfrente no conocían el mar, porque claro, la vida la hacías en un espacio muy limitado. La relación era mucho exactamente. mucho y más yo
cuando salí de ahí, ya estaba en una pensión aquí en Oviedo, en la calle Rosal, y me compré una guitarra, porque siempre me gustó la música, le traje la guitarra, casi pierdo el tren para traer la guitarra, por traer la guitarra que fue cerca de las Cortes, en una tienda que todavía existe de música y tal. Y con esa guitarra aprendió a tocar media pensión menos yo. Pues yo sé que es. Pero usted tenía otros dones distintos a los de la música. Sí, ese es esto. A mí las cosas en arte, volvemos a lo mismo, tienen que ser espontáneas. Si necesitas mucha formación, ya realmente es que no llevas nada dentro. Entonces, puedes eso, creo que te decía, eso que puedes aprender, pero no a crear. O sea que es, bueno, pues realmente lo que decíamos, cuando vine para acá, me pasó lo mismo que cuando fui de Navelgas al internado en los dominicos. Que mi casa era una casa nueva, grande y tal, pero cuando llegué habían cogido las escaleras, acostumbrados a que pues, cuando llegué aquí de vuelta de Madrid, en la estación del norte quedó muy pequeña, o sea que realmente es la proporción que sigue siendo la misma que había entonces. O sea la misma, exactamente sí, igual. ¿Su primera exposición importante? ¿Madrid? Pues yo creo que la de Club Pueblo, Madrid, sí. Una importante sala era aquella época. Sí, además del diario, era del diario. Del diario Pueblo. Era cuando estaba esto, el Leite Putas, que era un ascensor de... Bueno, estaba Balbín, estaba... no, toda la gandalla de periodismo asturiano estaban allí, o sea que pero muy bien, igual que la de aquí, la de River, era Ladislao Azcona, Ladis, el padre de Lalo. El padre de Lalo. Sí, el padre de Lalo, sí. Y de ahí, bueno, exposiciones por todo el mundo. Pues sí. Lisboa, San Juan, Puerto Rico. Tiene gracia porque la exposición esta fue, un día por ahí estuve tomando algo con él, con Moreno Galván, que fue el que me había entregado. Moreno Galván era marxista y, bueno, pues tan pronto salía como entraba en la cárcel. Entonces, ahí estaba... un día fuimos a tomar una cerveza y digo, no me parece que pase mucha gente. Y dice, pasa mucha más gente de lo que tú te crees. O sea que realmente estaba, y es verdad que me la había presentado el Marqués de Lozoya, que era entonces el director de San Fernando. O sea que realmente... La Academia de San Fernando. O sea que no era todavía la escuela. Facultad. ¿No? Sí. Facultad. Y en los años 70 hace un viaje a América Central. ¿Influye su pintura ese viaje? Influye en todo, porque realmente ahí iba a pasar unos días y, bueno, después de 3 meses me volví. Me dice, ¿por qué te marchas? Dice, bueno, porque pues, ya esto ya cumplida. Dice, bueno, pero aquí estás ganando muchos dólares. Digo, una de las razones por las que me marcho es esta, o sea, no vaya a ser que me aficione a los dólares. Dice, pero además la gente te aprecia mucho. Dice, porque no me conocen. Otra cosa es, no vaya a ser que me empiecen a conocer y luego me echen. Entonces, bueno, fui recorriendo, luego República Dominicana, México, Canadá y ya te regreso por Holanda aquí. O sea que eso es igual que posteriormente cuando ya conocí a la que sería mi esposa. Porque no todo va a ser arte. No. Conoce a Isabel Marçà. Exactamente. Bueno, y se traslada. Hija de un catalán y de una vasca. Y se traslada además usted a vivir a Reino Unido. El motivo es ella. Ella, porque ella le habían dado una plaza allí, entonces yo allí pues, empecé de profesora de español y de inglés, o sea que para españoles. Sí. Entonces ahí ya tomé... Sheffield, ¿no? Sheffield. Tomé contacto con... siempre dije además que Sheffield está en un lugar al otro lado de una montaña donde está Manchester. Y la parte esa, los Moors, son igual que aquí Aristébano, es lo mismo, o sea, es más el origen es un poco celta. De hecho, cuando hacíamos todos los fines de semana excursiones por ahí para conocer todo Gran Bretaña. Entonces, una de ellas era a Londres, veníamos mucho, y me llamaba uno que fue presidente del gremio anticuarios en España, y estaba en un hotelillo en Russell Square,
Y cuando llegamos para allí, yo tenía el coche matrícula Oviedo. Eso me dio muchas alegrías, la matrícula. Ahora ya no lo sabes. Pero ahora ponemos una crucecita de Asturias. Exactamente, sí. Ahora ponemos una crucecita de Asturias para que por lo menos cuando salimos por ahí... Para identificarte. Para identificaros un poquito. Pues resulta que me apeo y a dejar las maletas y me dice el director, dice, hombre, hoy están muchos asturianos aquí, claro, porque sabía que el otro era de origen asturiano también, el que me esperaba a mí. Y digo yo, ¿tú también eres asturiano? Dice, sí. Y digo, ¿de dónde? Dice, del sur de Gales, del Somerset. Digo yo, ¿te estás quedando conmigo? Dice, no, pero hablando del castellano, perfecto y tal. Y dije, caray, pero bueno, y esto, dice, vamos a ver, me cuenta una historia. Dice, tú que eres tan asturiano, me dice a mí, ¿por qué realmente se tira lo que queda del culín, de sidra y tal? Y hombre, para lavar el vaso. Dice, hombre, no se puede ser tan marranos. O sea, que realmente además es cierto que bebes por un lado y lo tiras por otro. Pero bueno, por mucho que la base eso no haga. Dice, eso es una tradición antiquísima, que es, se deja un poco que se echa al dios del hogar, al fuego, agradeciendo la cosecha. Bueno, sería verdad o no, pero es mucho más bonito. Tiene un significado. Y tiene sentido. O sea que, pues ese era, pero yo iba constantemente me iba encontrando gente yo por ahí. Y a su vuelta, usted inicia lo que yo llamo el activismo local, porque hace de todo en ese Navelgas. Usted se le ocurre desde periódicos, follaza, bateo. No, quizá, o sea, yo había vivido lo del oro. Entonces vinieron unos de Santander, Gemma Charlón y su hermano, que es fotoperiodista, Manolo Charlón, y nos hablaron de los campeonatos del mundo. Y yo, pues tenemos que asistir a eso. Entonces, bueno, pues ellos iban a venir con nosotros, fuimos a Italia. Y la primera vez, entonces yo decidí costear toda la historia porque ellos no conseguían nada. Miré pues bueno, era asequible. Hacía una exposición y con esa exposición de apuntes costeaba los... Y recuerdo, o sea, la primera que fuimos a Villevano. Realmente a mí me sonaba mucho Navelgas, pero Villevano seguro que no te suena. De nada, absolutamente de nada, si le soy sincero. Entonces vamos a Pavía, donde teníamos el hotel reservado. Venía Isolina Cueli, periodista. Sí, la conozco perfectamente. Sí, bueno, otro con su pelo blanco. Sí. Bueno, pues, una excelente persona y excelente periodista. Una aventurera también, bueno. Entonces, llevamos 2 bateadores y una banderina de Asturias y otra de España. Entonces íbamos ahí como pininos. Llegamos a Milán, alquilamos un coche, nos fuimos al hotel y tal. Era cuando se hablaba de lo de el teleférico a Bulnes. Entonces, ella quería ir a los Alpes a ver unos teleféricos que había y no daba tiempo. Bueno, pero bueno, la cuestión es que estamos ahí y nos presentamos al día siguiente en Villevano, que estaba a unos 20 kilómetros de Pavía. Pavía a mí me sonaba mucho por la historia también. Está clarísimo. Entonces, llegamos a ese pueblo que no existía, porque Navelgas era muy importante, y de pronto te encuentras que nos reciben dándonos la bienvenida como equipo nacional, si íbamos representando a España. Entonces, en un palacete barroco, que era una maravilla, ahí nos recibe el alcalde, y estando vemos japoneses, polacos, todos vestidos de época y tal. Entonces, llegamos para allá y nos faltaban unos palos, estuvimos por ahí buscando la tienda y compramos unos palos de escoba para poner las banderas. El desfile era en una plaza longitudinal diseñada por Leonardo da Vinci. Y al final había un castillo que era de Ludovico el Moro. O sea que, y nosotros, Isolina y yo, sentados y haciendo unos apuntes ahí en la terraza, viendo aquello, que quedamos alucinados, porque los italianos tienen eso, en el sitio más inhóspito, hay joyas, tenemos joyas. Y aquí, donde tenemos joyas, las abandonamos. O sea, da pena ver monasterios. Que me pasó otra vez en Inglaterra, seguimos una ruta y tal,
monumento a Robert Burns, ¿no? El poeta, vamos a ver y tal. Y monumento de ahí para la derecha, para la izquierda, flechas y tal. Y llegamos a un sitio, y yo no sabía si cabrearme o admirarlos. O sea, había una fuente, dice, aquí bebió agua el poeta Robert Burns yendo de Escocia a Inglaterra y tal, a Londres, en el año tal. Y un banquito para sentarse, era una delicia. Y tú vas ahora a Navelgas y los bancos abandonados, todo. Porque aquí hacemos muchos, vamos a ver, muchos espacios, muchas sendas, pero luego se nos mata la gente porque lo abandonamos. La cultura aquí ahora está de moda. La cultura está de moda. La cultura, como casi todo, aquí está todo politizado. Y entonces aquí se potencia mucho en el momento de las elecciones todo aquello que pueda dar un voto. Pero al día siguiente murió. Y claro, aquí empezamos ya porque no tenemos ni carreteras a estas alturas. Ya no digo las comunicaciones con Madrid, los trenes. O sea que es, ¿para qué vamos a hablar de ello? ¿No? Pero tenemos un avecito. Hace unos días fui en el tren este de viaje, uno de estos que va desde Oviedo a San Esteban de Pravia, creo. Y es una delicia para el turismo. Al lado del Nalón. ¿Cuál es el problema? Que el Nalón apenas lo ves y es una ruta que yo llevo siempre por carretera, pero que es completamente diferente. Y tiene, a mí me recordaba el tren de la Fresa a Aranjuez o el tren de Madera a Toledo. Y aquí es una maravilla, pero claro, llegas y bueno, no puedes casi ver el río porque hay unos matorrales que si alguien tira una colilla ahí, arde todo. O sea que entonces el abandono que tenemos aquí somos muy grandones. Hablamos somos muy asturianos, somos muy de paraíso, pero luego realmente no. Y bueno, y luego tiene gracia porque cuando hay organizaciones por ahí siempre ponen como algo de valor las sextaferias. No, mire usted, la sextaferia era cuando los paisanos tenían que limpiar sus caminos y tal porque no había personal. Ahora los ayuntamientos son una máquina de contratar personal, pero cuando tú lo necesitas no tienen a nadie. Era otro concepto distinto. Sí. No había el dinero que hay ahora, no se pagaban los impuestos que se pagan ahora. Sí. Pero había la gran ventaja, como usted está diciendo, la pertenencia al lugar y tú cuando trabajas en algo, limpias algo, lo sentías mucho más tuyo que lo que ahora mismo. Sí. Tenías el orgullo de... Sí, era tuyo, era tu casa, era tuyo. Su pintura, el mar, la naturaleza, el medio rural. Bueno, yo hace mucho tiempo que me había preocupado porque bueno, el medio rural siempre me atrajo, o sea, realmente los paisanos, los tratos, las historias estas. Pero luego me fui dando cuenta, entonces empecé a pintar, hacer unas extracciones del paisaje y una figura aislada que ahora ya no encuentras ni la figura, porque ha desaparecido todo. Pero yo vengo advirtiendo ya hace mucho tiempo que el campo se apaga. Y hay una cosa, ahora hay manifestaciones, porque ya nos empieza a apretar el zapato. Y como digo yo, claro, no es lo mismo pasar del Escarpín y la Madreña al zapato de Tafilete que volver a la Madreña. O a la zapatilla. A la zapatilla, exactamente. A la alpargata. A la alpargatina aquella de cuadros maravillosa, que se metía dentro de la Madreña para calentar el pie. Eso es. Entonces, bueno, pues ahora se está invirtiendo todo. Y vamos a ver lo que nos depara el futuro, porque nos hemos acomodado. Entonces, nadie quiere... Todo el mundo miramos para otro lado. El medio rural y la luz en sus cuadros. La luz de Asturias es una luz que me encandiló siempre. O sea, porque yo cuando veo los montes, en el fondo, en la zona mía concretamente, son montes rasos, esos que Severo Ochoa decía que era entre Villallón y Tineo, que era en la Catedral del Paisaje. Ahí son las montañas romas y antiguas. Igual que en la parte de los picos de Europa son unas montañas rebeldes. Es más joven. Más joven, exactamente. Pero en esta zona tienes unos matices que te dan los valles, una serie de tonalidades, y todas ellas se mezclan. El verde con las brumas y con el morado del brezo, o sea y es una tonalidad única. Que eso lo decía Sorolla, que le costó trabajo cuando venía aquí a pintar, porque él estaba acostumbrado
a la luminosidad del Mediterráneo. La luz del Mediterráneo no tiene nada que ver. Exactamente. Yo recuerdo que estaba con una andaluza y la andaluza me decía, es que aquí no tenéis luz. Es como si le pones al filtro, a una cámara, un filtro. Es una luz con un filtro especial. Tamizada, sí. Un tamiz especial. Sí. Así entre el Mediterráneo y Asturias nosotros tenemos por el medio además, o sea, los cielos velazqueños, o sea, es otra luz diferente. O sea, Total, y luego nosotros cruzamos Castilla, que a mí me encantan también lo que había antes. Era el campo, el dorado de... El dorado, ocres dorado. Eso era una maravilla, porque está desapareciendo todo. Luego ya vi cómo empezaron a plantar girasoles que no eran los mismos de Van Gogh, pero igual que los plantaban, se pudrían y no los recogía nadie. Ahí empezamos el juego ya político también, de las subvenciones a las cosechas y tal, y dirigirte desde Bruselas lo que tienes que hacer, pero no con sentido, o sea, sin sentido, o sea, que ese es el problema. Impronta y huella digital en el pintor, ¿no? Siempre. Siempre, eso es fundamental. Son los dos seños de identidad, ¿no? Sí, su impronta y su huella. Es que cuando la gente dice, ahora se habla de progresía, de conservación, no, mire usted. Pintura moderna y pintura antigua. Pero Moreno Galván, ya te digo, en alguno de los ratos que pasaba fuera de la cárcel era un encanto de tío. Me decía, le gustaba más comer y tal. Entonces, yo tengo una obra empezada hace tiempo, literaria, que es el breviario del potaje de Berza y otros potajes, que igual me animo a terminarlo un día. Esa era de una colección que hacía Pepe Esteban, que todavía vive, que va a hacer los 100 años. Entonces, un día les hice un potaje y tal, y cuando Moreno Galván un día me preguntó, oye, hablas de potaje de Berza, ¿y eso qué es? Yo, pues no sé, eso hay que probarlo para saber lo que es. Y yo, pero imagínate tú, por así una simple comparación, dice, un pote gallego con un compango y una asturiana, con la favor, dice, coño, eso hace un buen casorio. Y sí, efectivamente. Ahora se llama un maridaje. Exactamente. Ahora es maridaje. Ahora tenemos. Y además, ahora que tenemos aquí las estrellas Michelin, más maridaje todavía. Bueno, por supuesto. De pintura. Bueno, de literatura, usted además tiene ese libro de los molinos. De los molinos, sí. Yo tengo un ejemplar entero y algún cuadro suyo. Creo que tengo hasta un cuadro suyo de la época suya de París, pequeñito, pero muy interesante. Pues yo el libro de los molinos lo hice con la intención de recuperar los molinos, de tal, porque estamos hablando de turismo y tienes que vender algo. No puede llegar la gente a un sitio y en vacío, ¿no? Aparte de la gastronomía, aparte tiene que ver cuidar los monasterios, es mejor cosa, pero cuidarlos, limpiarlos ya se perdió cerca de Navelgas uno de los batanes más antiguos de España, que se batanaba la lana ahí para Salamanca. Para Castilla. Para hacer los gorros estos que ves que ponen a los vaqueiros, que fue Casario el campeón que lo pone. No, ese gorro no era vaqueiro. Ese gorro, iban los vaqueiros a las siegas y venían con el gorro ese, porque era un gorro de ala para el sol. La conexión con el camino real de Puerto de Mesa. Los vaqueros lo que tenían era a un abuelo que no conocí, el padre de mi padre y tal, le llamaban monteirina, porque llevaba una montera vaqueira. Entonces esos llevaban unas alas laterales que las bajaba para el invierno, o sea, por el frío. Entonces, bueno, eso tiene más sentido. Bueno, pero la historia es según la quieren escribir y la gente que no la ha conocido ni lee sobre pues realmente ya hace suya la aventura que le cuentan. Bueno, pues estos molinos, se dio un caso ahora en Rellanos, hay un molino que yo constantemente llevaba a la gente a verlo funcionar, pues, abrías y tal. Bueno, pues ese lo han cerrado, porque es que ahora el control de las aguas y no sé qué, le va a tener... Oiga, pero si ahora no muele para eso, muele para hacer un servicio al turismo, para enseñarles cómo... Pues aquí estamos locos. Y tenga cuidado que lo mismo tiene que tener un CIF, un NIF... No, ese lo tiene todo. Ese es el problema que tiene este molino. Es que estaba dentro de la ley y entonces está localizado. Entonces dijeron que el cauce ahora que hay que bajarlo porque realmente está, y hay que poner
unas limitaciones. Oiga, pero bueno, estamos locos. Estamos locos. Realmente yo creo. Sí, sí, sí. Por eso es, bueno, pues al final lo tuvieron que cerrar. Está claro. Sin embargo, los que hay... piratas. Piratas, eso como no existen, pues eso. Bueno, es tremendo. Pues yo en los molinos lo escribí. Y tiene gracia porque Úrculo tenía, dice, las láminas del libro ese los tenía todas enmarcadas en un molino que adecuó para vivienda. ¿Usted es hombre de medio rural o de ciudad? ¿De interior o de campo? ¿De interior o de costa? Yo soy un ciudadano del mundo. O sea, me gusta... cada cosa tiene su expresión. Me gustan las cimas de las montañas. Ahora ya me gusta menos porque hay que subirles. Bueno, yo estuve en el Mont Sacro, fue yo creo que una de las últimas aventuras, en donde curiosamente ahí me conocí unas chicas de Omán, que luego, gracias a ellas, pues conocí el desierto, Omán, es el contraste. Pero tú te asomas a la costa y tienes un amplio horizonte. Y aquí tienes las montañas que te limitan, pero tienes los paisanos del campo y tienes a lo mejor los marineros, que tampoco han desaparecido, o están desapareciendo también. Porque yo le conté este año, cuando hubo una reunión aquí de cofradías, estaban unos de Santander, que yo les conté cómo en Capretón y en Osegor, en las Landas, habían desaparecido los barcos de pesca, solo hay veleros. Y me dice, dentro de poco verás que desaparece aquí también. Nos están pagando para abandonarlo, como se está pagando a la gente para abandonar el campo también. No, es que son políticas que no entiendo. Y luego resulta que los productos los compramos a Marruecos. Bueno, no sé. Eso. Intereses bueno, que no sabemos muy bien dónde están. Sí, ¿Y usted dónde se considera? Porque prácticamente, no le voy a decir apátrida porque es muy fuerte decirlo, pero Navelgas, Oviedo, Madrid, ¿de dónde se...? Ya ha dicho que es internacional. No, yo, para mí, soy ciudadano del mundo y yo me gusta estar allí donde hay vida. Entonces, bueno, pues yo hice todo lo posible. En Navelgas empezamos con la recuperación de los bolos. Yo de niño participé en organización de cabalgatas de reyes. Luego mandaba películas de varias embajadas. Bueno, cuando se hizo la Bienal de Oviedo, sí, me llamaron a mí a ver cómo conseguía yo las películas estas sobre pintores franceses y tal, para darlas aquí. Hice un cineclub, compré una máquina que desapareció, no sé qué fue de ella. ¿Algún coleccionista la tendrá? Sí, no sé. ¿Se aprecia el arte en Asturias? Yo creo que en Asturias hay muy buenos artistas y realmente yo creo que hay mucha inquietud por el arte. Lo de apreciar es que es diferente vivir el arte, sentir el arte, a especular con el arte. Entonces, yo creo que el error aquí, cuando alguien me dice, oye, ¿qué te parece que compre para invertir? Digo, no, espera, tú eres marchante, estás comerciando, porque entonces sí, ya te puede decir quién puede cotizarse más o menos. Y dice, pero si no, tú compras algo que puedas pagar, que no te cree un problema y que lo vayas a disfrutar. Que disfrutes de la Exactamente, porque tienes dos, si no te convence y compras por la firma, ¿qué ocurre? Que cuando lo tengas colgado al poco tiempo, como no te deja, no te llena, te aburre. Pues igual tienes que deshacerte de él, porque no te convence. Y no vas a sacar ni lo que compraron. Esto le pasaron a algunos políticos cuando entramos en la pseudodemocracia, pues realmente estos invirtieron en la galería de Fernando, no recuerdo el apellido, trajo unas serigrafías enormes de Warhol, que la diferencia con los serígrafos que había aquí es que las máquinas eran mayores. Eran mayores. Pero pagaron en aquella época 8 millones de pesetas y cosas que era una barbaridad. Pero claro, cuando dejaron el cargo, trataron de venderlas porque en casa estorbaban y no les gustaba y no les daban... 500 euros. Entonces, es el problema. Entonces, claro, estás en esta... Fernando Vijande, era de la Galería Vijande, que se murió muy joven. Y esa luego la cogieron unas chicas que a mí me invitaron a una inauguración en un piso. Esta tampoco estaba declarado, porque cerraron la grande.
y ahí había una estación de materia, ¿no? Y bueno, pues estaban dos ministros, estaba el Villaverde y estaba el de... No, el otro no era ministro, era el de una compañía de estas de pesca, no sé si era Pescanova, una de estas. Entonces le pregunté a la que iba con un grupo que íbamos a editar, y digo, oye, ¿y estos qué? Dice que son los maridos de las propietarias actuales. Y tal. Bueno, entonces habían vendido varios y tal. Y al salir, íbamos a cenar y me dice una chica que era médico y tal, o es médico, dice, oye, la verdad, se venden a estos precios. Digo, no me fijé en los precios, no iba a comprar, no sé. Dice, es que pues, había varios vendidos en unos precios altos. Y vamos a ver, si este era ministro de Sanidad, me parece. Dice, mira el trabajo que le cuesta, o el de Pescanova, dice, oye, este para los despachos. Para 3 despachos de Madrid, claro, está. eso funcionaba y sigue funcionando, o sea que realmente es... Pero eso no dice nada. Bueno, de hecho, o sea, uno de los mejores pintores de todas las épocas, posiblemente dentro de la expresión espontánea, era Van Gogh, con un hermano marchante y nunca vendió un cuadro. No vendió un cuadro. Pero curiosamente un día se vendieron, también por intereses de una empresa y tal, los famosos libros de Van Gogh en una partida de millones que ahora ya se lo digo, pero entonces era asombroso. Y automáticamente todo el mundo pensó que realmente era una gran inversión. ¿Qué opina de las apuestas, las grandes apuestas culturales del Principado? Llámese La Laboral, llámese Niemeyer, llámese... Yo es que al lado de casa tengo el monasterio de Bárcena y el monasterio de Obona. Y esos son unas joyas. ¿Y cómo están? En ruinas. Peor. Pues todo lo que se haga ahora, y además hay una cosa, todos estos están rodeados de escándalos. Entonces, ¿qué predomina? ¿La cultura, el arte o la especulación? Y el día de mañana, ¿qué va a ser de esto? Yo La Laboral, no lo nuevo, el tema de... Pero conozco muchas anécdotas que no vienen ahora a cuento, pero lo que sí es cierto es que la Gran Laboral, el edificio, era una universidad laboral. Y de ahí salieron de los mejores técnicos de Europa. Y eso es una pena que realmente... Mezclar churros con merinas no es Si esto bueno. lo tuviese en el Reino Unido, en Estados Unidos, era una joya. Y además un campus universitario, no ese campus lineal que ahora tenemos, que no tiene identidad, sino ese patio central de La Laboral maravilloso. Eso es irrepetible como joya de relación humana y como joya arquitectónica. Arquitectónica, sí, eso es. ¿Qué se podría hacer en Asturias por el arte? Que fuese efectivo. Pues a lo mejor tener necesidad. Tener necesidad para que la gente se esfuerce. ¿Y qué opina? Y que la gente sea... Yo siempre creí, en principio, de chaval, pues, coño, que el arte tenía que estar subvencionado porque tendrías la libertad. No, el arte tiene que ser sacrificio como el resto de las labores, para que te esmeres y para que empieces a hacer tu camino. No sé, de lo contrario, eso de ir porque sales aquí, sales en el otro lado y tal, no, mire usted, engañarse no. Y Oviedo sin una sala municipal de arte. Bueno, hoy leí algo así que querían acondicionar lo de en Caray, la sala del Campo Amor. No, la sala del Campo Amor fue muy buena. Sí. Y además tuvo... Y ahí se hicieron una serie de exposiciones. Sí. ¿Qué otra sala me dice? La de... No. Caray, ahora no me sale. ¿Dónde está? En Tres Corrales. Eso que querían acondicionarlo. La Plaza del Sol. El edificio de la Plaza del Sol. Sí. Donde fue la Consejería de Cultura. Sí, pero sitios ahí. Ahora, el tema es esto. Que bueno, pero Oviedo sin una sala municipal parece increíble, ¿no? Que la capital del Principado no tenga un lugar público libre precisamente de ese mercadeo. Exactamente, sí. Bueno, y además en un momento donde las salas
privadas pues se fueron reduciendo, por no decir que han desaparecido, porque han dejado de ser rentables. Efectivamente. O sea, ya agotaron el chollo y entonces ahora cierran, o sea que realmente es... Pero yo me acuerdo, o sea, en Gijón, por ejemplo, cuando estaba el Sotanín de Ibaseta, aquello era un centro cultural. Está claro. Entonces, mire usted, las cosas se hacían, y yo cuando en Abergas hacíamos las cosas, coño, era un centro cultural también. Mire usted lo que está haciendo Arminio allí en La Caridad, en ese pueblecito. En ese pueblecito, y es increíble ver lo que pasa por allí. Sí. Yo que voy habitualmente y tengo contacto con él, es increíble el nivel que no tenemos en Oviedo. Oye, que yo, unas últimas veces que fui antes de poner el nuevo taller, tuvimos que pasar por una pasarela en un montano, en Jesús Villa. Y sí. Turismo en el occidente. ¿Es posible? Yo creo que el turismo... ¿Y qué pediría para eso? Yo estuve metido en un hotel rural que fue pionero, o sea, fue en Casonas, ocupó siempre pero terminé hasta el gorro de las historias estas. ¿Por qué? Bueno, pues mire usted, porque yo el turismo aposté cuando vine, yo había conocido el turismo rural en Gran Bretaña, en Escocia, en Gales, pero ahí eran granjas, eran historias con vida. Entonces, yo creo que el turismo necesita una base y esto es un complemento más. Ahora, vivir exclusivamente del turismo, bueno, de hecho ahora hay un problema, o sea que realmente aquí alcanzamos un grado en hostelería muy alto, en gastronomía muy alto, pero ¿qué ocurre? Que ahora nos falta personal, no hay personal para... E incluso materia en muchos casos. Bueno, la materia... Me decían el otro día la gente del mundo del queso, estaba diciendo que las queserías artesanales precisamente tenían el gran problema de no tener leche para decir, sí, tenemos no sé cuántas variedades, pero no tenemos ni leche para el... Para hacerla, claro. Ese es el problema. Entonces aquí queremos el tren, pero nos olvidamos de las ruedas. Y yo tengo una frase, que todos queremos catedrales, pero sin filigreses. Y amigo, eso no se puede construir. Que pasa lo mismo carreteras. Cuando realmente no tenemos población no nos hacen ni caso, porque no somos rentables, ya que nuestros votos suman poco. No tenemos sanidad, se va reduciendo todo, porque todo cuesta dinero. La pirámide se hace de abajo arriba y no de arriba abajo. Exactamente. Un pintor asturiano. Pintor o escultor asturiano. Hombre, sé que es muy difícil. No, es difícil. Nombre que le venga a la cabeza. Sin menospreciar a ninguno. Vamos a ver, aquí tenemos grandes, tenemos Zaragoza, tenemos Baristo Valle, tenemos Piñole, y luego tenemos eso, digamos, o sea, los clásicos. Pero luego tenemos Orlando Pelayo. Y luego jóvenes, infinidad de ellos. O sea que es y escultor, a mí me encantaba César Montaña. César Montaña, de Vegadeo. De Vegadeo, sí, señor. Yo intenté hacerle una casa museo y no lo conseguimos sacar adelante. Pero César Montaña, y además pintaba también. Sí. Bueno, oye, para hacer las esculturas tienes que dibujar, o sea que realmente tienes que... ¿Quién ha dejado huella en su vida? ¿En qué sentido? El que quiera. En el sentido humano, pues mi familia, o sea que realmente procedían del Concejo de Luarca, de Ayones y tal, y de Pola de Allande. ¿De qué no prescindiría usted? Yo, pues mire usted, no prescindiría del paisaje. Se lo diría que yo creo que se lo están cargando los ecologistas de café. O sea que eso, ¿Prefieres soledad o compañía? Prefiero la compañía porque la soledad es muy triste en compañía. O sea, hay soledades en compañía. O sea que un lugar. Un lugar. El que estoy en el momento. O sea que realmente para mí todos los lugares son... yo tengo una hija que es psicóloga y me decía una vez, tú no tienes problemas de asistencia porque desahogas en las tertulias. Soy hombre de tertulia y me encanta estar con... Un libro. Un libro, joder. Ya eso es más complicado. No, son muchos los libros que realmente... Pero bueno, yo cualquier libro de Rousseau para mí es...
¿Qué le gustaría hacer que no haya hecho para terminar ya? Me quedan muchas cosas por hacer. O sea que ¿Alguna? Alguna, terminar el breviario del potaje de Bertas y otros potajes. Pues ha sido un placer. Muchas gracias por haberle tenido aquí, por haber departido esta tertulia tan amena, y le reitero mi agradecimiento y creo que los espectadores hayan pasado un rato muy entrañable y agradable. Les emplazo para el próximo viernes en su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.